Lección 10. Para el 7 de marzo de 2026. El título para esta semana es Completos en Cristo. Versículo para memorizar. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? Tal vez incluso hayan usado este mismo texto como argumento en contra, pero estas palabras no están atacando el cuarto mandamiento. El apóstol Pablo no está anulando el sábado del Decálogo, está enfrentando errores que estaban infiltrándose en la iglesia. Él habla de filosofías, de vanas sutilezas, de tradiciones de hombres, de rudimentos del mundo, enseñanzas que no eran según Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. A aquellos falsos maestros promovían la circuncisión obligatoria, la observancia de festividades ceremoniales, reglas estrictas sobre alimentos, ritos de purificación y hasta una forma equivocada de culto a los ángeles. Eran personas religiosas y sinceras, pero habían perdido el centro, Cristo. Esta semana veremos que el pasaje no invalida el sábado semanal, establecido por Dios en la creación, sino que apunta a las sombras ceremoniales que encontraron su cumplimiento en Jesús. Domingo 1 de marzo. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Job preguntó con angustia, ¿dónde se halla la sabiduría? Libro de Job, capítulo 28, versículo 12. Pablo responde con claridad, está en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como leemos en Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En Él encontramos seguridad, propósito y comprensión del plan de salvación. Pablo escribe a los creyentes de Colosas con un deseo pastoral profundo, que sean consolados y unidos en amor. No solo quiere corregir errores, quiere fortalecer corazones. Los elogia por su buen orden y firmeza en la fe. El orden en la iglesia no es un simple detalle organizativo, es un reflejo del carácter de Dios. Cuando la adoración es reverente y la enseñanza es sólida, la fe se fortalece. El orden espiritual protege. Una iglesia arraigada en la palabra no es fácilmente sacudida por doctrinas extrañas. Pregúntate hoy, ¿hay orden en mi vida espiritual? ¿O permito que lo urgente desplace lo eterno? Lunes 2 de marzo. Arraigados y creciendo en Cristo. De la manera que recibieron al Señor Jesucristo, así anden en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 6. No recibimos simplemente un sistema de doctrinas, recibimos una persona. Pero aceptar a Cristo implica aceptar su enseñanza transmitida por los apóstoles y profetas, como señala la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Recibirlo significa morir al yo. Es una rendición diaria. Pablo utiliza la imagen de una planta. Somos arraigados en Cristo. Sin raíces profundas no hay estabilidad. El profeta Isaías habla de un plantío del Señor. Jesús comparó la palabra con una semilla. Y Pablo recordó que uno siembra y otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. La alternativa es una fe artificial, apariencia sin vida. Cuando adoptamos filosofías humanas o tradiciones por encima de la Escritura, regresamos a la esclavitud espiritual. Morir al yo no es un evento aislado, es un proceso continuo. Cada decisión diaria es una oportunidad para que Cristo viva en nosotros. Martes 3 de marzo. Clavados en la cruz, Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 15. Ha sido utilizado para afirmar que la ley fue clavada en la cruz. Pero el contexto muestra que Pablo está hablando de la ley ceremonial. Menciona la circuncisión, pero no la física, sino la del corazón. Habla del bautismo como símbolo de muerte y resurrección con Cristo.
describe el perdón de los pecados. También usa una palabra que se refiere a ordenanzas o disposiciones que separaban judíos y gentiles. En otra carta, la dirigida a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15, se refiere claramente a la ley ceremonial como muro divisorio. Pablo no está aboliendo los 10 mandamientos. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 7, identifica el pecado como transgresión de la ley moral. Las ceremonias señalaban a Cristo. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, como relata el Evangelio según Mateo capítulo 27, versículo 51. Las sombras habían cumplido su función, pero el sábado del cuarto mandamiento fue instituido en la creación, antes del pecado y antes del sistema ceremonial. No era sombra, era memorial. Miércoles 4 de marzo. ¿Sombra o realidad? Pablo menciona comida, bebida, fiestas, nuevas lunas y sábados. Esta secuencia refleja el calendario ceremonial del Antiguo Testamento. Estos días eran sombra de lo que había de venir. ¿Sombra de qué? Sombra de Cristo. Los sacrificios apuntaban a Él. Las primicias señalaban su resurrección. Pero el sábado semanal no fue establecido como símbolo profético, sino como recordatorio de la creación. El problema en Colosas no era la obediencia a los 10 mandamientos, sino la imposición de prácticas ceremoniales como requisito espiritual obligatorio. El consejo es claro: no juzgar, ni permitir que otros nos juzguen por cuestiones ceremoniales. La salvación no depende de rituales, sino de Cristo. Jueves 5 de marzo. Mandamientos de hombres. Pablo llama a esas prácticas rudimentos del mundo. Eran provisionales, temporales. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando el velo del templo se rasgó, quedó claro que el sistema ceremonial había cumplido su misión. El peligro no era solo practicar tradiciones, sino imponerlas como obligatorias. Lo que comenzó como símbolo divino podía transformarse en carga humana. Jesús denunció cómo las tradiciones podían anular la palabra de Dios, como vemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 7. Nuestra salvación descansa únicamente en la obra completa de Cristo, su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa. No en nuestras prácticas, ni en nuestras reformas personales, aunque éstas sean fruto natural de la fe. Viernes 6 de marzo. Para estudiar y meditar, como en los días de los apóstoles, los hombres intentaron destruir la fe en las Escrituras mediante tradiciones y filosofías humanas. Y hoy no es diferente. A través de conceptos complacientes, como la llamada alta crítica, la evolución entendida sin Dios, el espiritismo, la teosofía o el panteísmo, el enemigo sigue procurando desviar a las almas por caminos que parecen intelectuales, pero que finalmente se apartan de la verdad. Para muchos, la Biblia se ha convertido en una lámpara sin aceite, no porque carezca de poder, sino porque sus mentes han sido dirigidas hacia especulaciones que producen confusión y falsos conceptos. Cuando la Escritura es sometida constantemente a la crítica humana, cuando se la reconstruye según teorías cambiantes, pierde autoridad en el corazón, y al perder autoridad, pierde su poder para guiar, para levantar y para transformar vidas. El espiritismo, por ejemplo, induce a muchos a pensar que el deseo es la ley suprema, que la libertad es simplemente hacer lo que uno quiere, y que el ser humano solo responde ante sí mismo. Pero esa no es la libertad del Evangelio. Esa es una ilusión peligrosa. El verdadero seguidor de Cristo encontrará palabras persuasivas, encontrará argumentos sofisticados, escuchará interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas sin discernimiento. Debe afirmarse con claridad en las verdades eternas. Debe mantener sus ojos fijos en Cristo,
Debe avanzar constantemente por la senda que Él ha señalado, rechazando toda idea que no armonice con su enseñanza. La verdad de Dios debe ser el objeto de nuestra contemplación diaria. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es la voz de Dios hablándonos personalmente, y cuando la escuchamos con humildad, encontramos sabiduría divina. Preguntas para dialogar. Primera pregunta. ¿Qué significa que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él es la cabeza de todo principado y potestad? Esto lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. También podemos reflexionar a la luz del Evangelio según Juan, capítulo 1, la carta a los Hebreos, capítulo 1, y la primera carta de Pedro, capítulo 3. Segunda pregunta. Muchos han utilizado Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 16, como argumento contra la observancia del sábado. Además de lo estudiado esta semana, ¿qué otros problemas surgen cuando se usan estos textos para afirmar que ya no es necesario guardar el cuarto mandamiento? Tercera pregunta. ¿Qué pensar de quienes insisten en que deben seguir observándose las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento? Aun si alguien encuentra en ellas algún beneficio espiritual, ¿qué ocurre cuando se insiste en que son obligatorias para todos? Cuarta pregunta. Si debemos considerar la Biblia como la voz de Dios que nos habla directamente, ¿por qué es tan importante cuidarnos de cualquier influencia que nos haga dudar de su inspiración y autoridad, incluso cuando algunos pasajes nos incomodan o nos confrontan? Que al terminar esta lección podamos reafirmar algo esencial. Nuestra seguridad no está en tradiciones humanas, ni en sistemas, ni en interpretaciones cambiantes. Nuestra seguridad está en Cristo y en su palabra eterna. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Guíe tu vida y te llene de paz. Hasta la próxima.